Hola a todas y todos. Estamos aún en este día 7 de julio haciendo una conmemoración del Día Internacional del Consumo de Quinoa con diferentes invitados en diferentes conversatorios, y en esta oportunidad le queremos dar la cordial bienvenida a dos investigadores que trabajan, ¿cierto? Y tienen mucho que contarnos acerca de la quinoa. Como tenemos aquí en pantalla, nos acompaña el día de hoy la doctora Alma Vázquez, investigadora de la Universidad Veracruzana de México, y al doctor Eulogio de la Cruz Torre, también de México, desde el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Bienvenidos, Alma, Eulogio. Me gustaría que en esta primera vuelta, ¿cierto?, de este conversatorio, pudiesen ustedes mismos hacer una presentación más profunda de qué actividades ustedes realizan, cómo están vinculados con la quinoa, ¿cierto? Y bueno, vamos a tener bastante que conversar. Adelante, Alma. Sí, soy Alma Vázquez Luna, como ya comentó Francisco. Trabajo en el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana. Soy investigador y nosotros empezamos como cuerpo académico colaborando con la Pontificia Católica de Chile. La primera actividad que llevamos a cabo fue una tesis de maestría de una alumna que posteriormente su invención se convirtió a una patente internacional y en el caso de nosotros nacional, y empezamos a trabajar con harina de quinoa. Entonces, a lo largo de estos años, que ya van a ser 5, hemos estado trabajando en la hoja con la harina de quinoa, como ya comentaba, y lo que nosotros hemos propuesto es como recubrimiento comestible para alimentos que son listos para comer, o sea, que son mínimamente procesados. Y lo que estamos haciendo actualmente es determinar la calidad nutrimental in vivo e in vitro comparada contra alimentos que tradicionalmente se consumen en nuestro país, como es amaranto y lenteja. Gracias, Alma. Seguro, bueno, ahí cada uno de quienes están presenciando este conversatorio en este minuto podrá darse cuenta hacia dónde queremos conversar el día de hoy junto a la doctora Alma Vázquez y al doctor Eulogio La Cruz. Eulogio, bienvenido. Si nos puedes ¿Qué hacer tal? tu presentación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como bien lo mencionó el doctor Francisco, mi nombre es Eulogio de la Cruz Torres, soy investigador del Departamento de Biología del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. La pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿qué hace investigaciones nucleares sobre quinoa, verdad? Y realmente no tiene nada de extraordinario. Nosotros sabemos que dentro de las técnicas nucleares que se aplican en beneficio de la humanidad se encuentra la agricultura y la alimentación, buscando mejores variedades, mejores tratamientos post cosecha y mejorar en general incluso las características de los cultivos con relación a la eficiencia y uso de fertilizantes. Yo he trabajado sobre investigación en mejoramiento de quinoa por más de 25 años. Nuestro énfasis fundamental es inducir mutaciones para obtener variedades con mejor productividad, adaptabilidad al cambio climático y mejores características nutricionales. Entonces, eso es lo que hacemos en el Departamento de Biología de el INIEM. Excelente. Bueno, es un placer, ¿cierto?, tener estos dos temas que son hoy en día preocupación mundial, no tan solo en la quinoa, sino que también en múltiples otros cultivos de importancia, ¿cierto?, económica y en la nutrición humana, ¿cierto? Y claramente refleja un aspecto también a difundir en nuestra sociedad, porque muchas veces se asocian a aspectos que a veces no son del todo claros, mucha controversia en estos temas, así que bueno, vamos a tener ahí un poco de todo en esta conversación. Y bueno, y para ya entrar en materia, me gustaría ya que pudiésemos conversar un poco acerca de cómo se vive la experiencia de, por un lado, de
la producción de la quinoa, del consumo de la quinoa, etcétera, porque para todos es muy conocido la gran diversidad y la riqueza culinaria que tiene México con un sinnúmero, ¿cierto?, de alimentos que son muy patrimoniales, muy asociados a la cultura ancestral, ¿cierto?, y que la quinoa es uno de ellos. Ahora, no obstante, también sabemos que estamos muy distantes, ¿cierto?, de los centros de orígenes, pero hoy en día la quinoa ha llegado a todas las partes del mundo y bueno, México no ha sido la excepción y bueno, hay interés de su cultivo, hay interés de su aplicación del uso industrial, tal como comentaba la doctora Alma, con respecto a estas experiencias que hemos desarrollado con el tema de, por ejemplo, cómo utilizar la quinoa como un vehículo que permita preservar otros tipos de alimentos, lo que tú mencionabas, Eulogio, con respecto al mejoramiento genético, etcétera. La quinoa ya está en todo el mundo y por lo tanto me gustaría que pudiésemos un poco conversar. ¿Cómo han visto ustedes cuál es el estado que tiene la quinoa en México? ¿Cuáles son las percepciones o la reflexión futura de cómo se vive este tema del consumo de la quinoa en México? Si pudiésemos partir primeramente con la doctora Alma. Bien, de la introducción de quinoa aquí en México, considero que fue a través de nuevos tipos de alimentación que hay, que son veganos y vegetarianos. No era algo de dominio público, sino más bien a través de ellos fue que empezamos a conocer a la quinoa. Y actualmente también por la cercanía con Estados Unidos, tenemos acceso a varios tipos de alimento. Sin embargo, bueno, hay digamos, una poca de resistencia a que no es un alimento original de nuestro país. O sea, tradicionalmente, pues nosotros es el maíz y el frijol, ¿no? Sin embargo, no podemos estar alejados del tema de la globalización, o sea, no es algo que no se pueda consumir, sencillamente no es que la quinoa pudiera sustituir a estos granos que estamos comentando, sino que se adapte a las necesidades de estos nuevos tipos de alimentación. Y bueno, lo que nosotros estamos desarrollando en el laboratorio es determinar que no es privativo de las personas que consumimos carne. O sea, es un alimento completo y que desde luego va a ayudar a nuestro organismo. Entonces, por eso el interés en hacer, bueno, después de que hicimos o probamos que podemos prolongar la vida post cosecha, bueno, lo que estamos determinando es la digestibilidad de la quinoa. Y lo que llevamos hasta el momento es que es excelente in vitro y ya lo probamos in vivo. Tuvimos que hacer un estudio alterno con amaranto porque así nos lo pidieron y es un pseudocereal de origen de México, mexicano, y desafortunadamente no tiene las mismas propiedades que la quinoa. Entonces, a la conclusión que llegamos es que la quinoa puede consumirse de manera individual o estar basada en la dieta en la quinoa, pero para el amaranto no es suficiente. Tiene que estar acompañado de otro tipo de granos. Excelente. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, se lo planteo a quien tenga algo de información al respecto. El tema de los precios, la accesibilidad, es fácil acceder a quinoa en términos de precio porque en otros conversatorios hablamos principalmente del tema de los costos de producción, en donde países como Perú, Bolivia, ¿cierto?, han sido los principales productores desde ya prácticamente casi los 10 años. Y eso ha sido o ha estado acompañado con una reducción de costos de producción, principalmente a nivel de campo y procesamiento en las plantas de proceso, que ha permitido llegar a un valor internacional bastante accesible en países, principalmente Europa, Norteamérica, ¿cierto? Pero que en nuestros países sigue siendo un alimento en el cual muy pocos pueden acceder por un tema principalmente de los costos, porque son procesos muy artesanales, todo muy manual, con muy poca tecnología de mecanización en campo. Entonces, ¿qué pudiesen ustedes contarnos, tanto Alma o Eulogio, con respecto a este tema? ¿Se cultiva la quinoa en México, además?
Sí, actualmente hay 2 estados en los que se cultiva, que es Aguascalientes y ya empezaron en Puebla. En cuanto al costo, fíjate que lo que no está claro para las personas que lo pueden consumir es el rendimiento. O sea, la quinoa tiene un rendimiento muy alto y creo que eso es lo que no se ha difundido con vaya, a los consumidores, porque si tú preparas, o sea, si haces el equivalente de quinoa y arroz, para quinoa lo que serían 50 gramos de arroz son 200. Entonces, en ese sentido, pues hay un rendimiento más alto de la quinoa. Y bueno, no sé, el doctor Eulogio, cuál sea su percepción. Bueno, y yo quiero comentar primero con relación a la experiencia en la quinoa. Nosotros empezamos a trabajar quinoa en 1986. Nosotros, el instituto está ubicado a una altitud cercana a los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí se encuentra un instituto de investigación, que es el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria del Estado de México, ICAMEX, que justamente trajo algunas variedades de Colorado para evaluarse como cultivos de alternativa. Entonces empezaron a evaluar diversas variedades, pero nos encontramos con un problema que es el que corresponde a saponinas. ¿Cómo eliminar las saponinas? Y entonces el ICAMEX se acercó al ININ para hacer trabajos de fitomejoramiento y lograr lo de saponinas. Ahora, es muy importante plantear que realmente no estamos hablando de cultivos desconocidos, porque la quinoa tiene su equivalente mexicano, que es el huauzontle, es Chenopodium berlandiere, subespecie Nutaliae. Entonces, la gente está acostumbrada a consumir Chenopodium. El asunto es que en el caso del huauzontle se consume como verdura y lógicamente la quinoa se consume como grano. Entonces, a raíz de esas investigaciones, hemos logrado generar variedades con bajo contenido de saponinas que se están evaluando en diversas localidades y que lógicamente dan un buen rendimiento superior un poco a 1 tonelada por hectárea y pues con costos de producción que nos van dando un costo aproximado de unos 80 a 100 pesos el kilogramo. Es un costo alto porque buena parte de el manejo tiene que ser lógicamente manual, los deshierves, los aporques, etcétera. Eso es lo que les quiero comentar. Y en cuanto a la accesibilidad en el mercado, lógicamente se encuentra pues en ciertas cadenas comerciales, fundamentalmente en áreas de productos naturistas. Así es. Perfecto. Y en este caso, estas producciones que ustedes dos acaban de señalar, ¿bajo qué sistema productivo podríamos asociarlo? ¿Son empresas que se dedican a la comercialización de alimentos o son producciones en manos de pequeños productores? ¿Cómo anda eso? ¿Hay niveles de asociatividad un poco parecidos, un poco como las estrategias que se desarrollan acá en los países como Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador? Doctora Alma, si gusta comentar. Bueno, yo no podría decir si así funcionan, porque en el caso particular de nosotros fue un productor el que nos preguntó que si era redituable, bueno, estoy hablando del estado de Puebla, si era redituable hacer el cultivo. Nosotros, la verdad es que no sabemos o no podríamos hablar de en ese aspecto. Solamente lo que comentamos fue las condiciones climáticas, que sí son las adecuadas en esta área de Puebla, que es cerca de la sierra. Entonces, la persona, el productor, metió su proyecto de manera individual y bueno, pues recurrió a la Facultad de Agronomía, porque en el caso de nosotros no desarrollamos esa parte de la investigación. Y les aprobaron un proyecto dentro de lo que es Zagarpa en el estado de Puebla. Yo espero que pues tenga los resultados que él espera, porque insisto, el tipo de
de suelo que se tiene en esa zona, bueno, la situación geográfica. Correcto. Bueno, con relación a producción, en el Estado de México son pequeños productores los que se dedican a cultivar a nivel de pequeñas superficies, digamos 1 hectárea, con poca mecanización y, como les comentaba, con poca utilización de agroquímicos. En general, podríamos decir que la producción de quinoa es en pequeños productores o pequeños propietarios. Perfecto. O sea, podríamos decir que entonces es un estado relativamente incipiente el tema del desarrollo de la producción de quinoa en México, no obstante, gracias a la globalización de los mercados, ¿cierto? Que se ha permitido un acceso de la quinoa proveniente de múltiples lugares, ¿verdad? Efectivamente, Ujú. yo considero que los volúmenes de importación de quinoa son entre unos 500, 700 toneladas anuales y la superficie cultivada andaría en unas 30, 50 hectáreas anuales. Es decir, el cultivo de la quinoa apenas está iniciando en nuestro país. Y al respecto de eso, ¿cómo esto puede convivir, por ejemplo, a la experiencia de tipo de alimentos patrimoniales que tiene México, que son varios, y ahí uno de los más emblemáticos, como lo mencionaba Alma, está el maíz, está el amaranto, ¿cierto? Y tú recién nombrabas el guasontle. ¿Qué estrategias se podría utilizar como para, por ejemplo, aprovechar lo que ha ocurrido con otros cultivos que podría utilizarse perfectamente como una estrategia en la quinoa? Nombro. Hace un momento tuvimos un conversatorio bien interesante con un investigador de Argentina y nos comentaba que en países árabes la quinoa se hizo un boom solamente porque en una teleserie, en una novela, ¿cierto? Unas personas comentaron qué es lo que estaba preparando y dijeron, quinoa, ¿qué es lo que es esto? Y todo el mundo empezó a buscar qué es lo que era la quinoa, empezaron a demandar, empezaron a importar y hubo todo un boom que hoy en día está todo también los esfuerzos dirigidos a introducir la quinoa como un cultivo que se produzca, ¿cierto? Y que tenga cadenas comerciales en el mismo país. Entonces, a veces el marketing nos sorprende y las tradiciones también son una cosa que está muy arraigada en México y en la mayoría de nuestros países también, que quizás podría alumbrarnos con ideas en términos de cómo fomentar esta producción y el consumo de la quinoa. Efectivamente, tienes mucha razón cuando hablas de cultivos ancestrales. México tiene, como decíamos, el guasontle, el amaranto y la chía. Son cultivos que son pseudocereales que se cultivaban desde tiempos prehispánicos. Entonces, habida cuenta que se están revalorando y, por ejemplo, el gobierno actual está poniendo mucho énfasis en los cultivos nativos, yo pienso que se puede, a la par que se está fomentando el cultivo del amaranto, el cultivo de la chía, el cultivo de los quelites, y dado su alto valor nutritivo y que la gente cada vez tiene más conciencia de un cultivo sustentable, sin tantos agroquímicos, yo creo que es muy factible promover el cultivo de la quinoa en áreas en las cuales ya se cultiva el amaranto, el guasontle o la chía. Y podría ser parte de la rotación, ¿no? Podría ser parte, sí, formar Sí, parte del grupo de cultivos, de alternativa. exacto. Sí, justo es lo que yo iba a comentar de que la nueva convocatoria del CONACYT hacía referencia a esto de regresar a los cultivos que tradicionalmente se tienen en México y bueno, creo que también coincido con el doctor Eulogio que la quinoa se debería de agregar a esto. Y en ese sentido es también que va nuestro trabajo porque nosotros, como comentaba hace rato, estamos trabajando ahorita con quinoa y lenteja. La lenteja es un alimento también muy sano, muy utilizado. Y bueno, creo que lo que no tenemos claro aquí en México es cuántas personas consumimos quinoa. Creo que ese es un dato que no se tiene todavía porque como comentaba también, en cadenas de supermercado hay cualquier cantidad de productos. O sea, no es difícil encontrar que hay hojuelas, que hay harinas, que hay bebidas instantáneas. O sea, hay una serie de productos que son principalmente peruanos y de Estados Unidos, porque
pues yo recuerdo ahora que fue el Congreso Mundial de Quinoa, de un productor boliviano que se lleva la quinoa a Estados Unidos y nos la regresa etiquetada como producto americano. Y pues eso, yo creo que eso es lo que nos falta saber, cuántas personas consumimos quinoa en el país, y insisto, es una tendencia de alimentación, y se puso pues actualmente de moda el orgánico, y sobre todo que incida directamente en la salud, que tengamos a la mano alimentos que nos permitan tener un mejor estado de salud. Sí, exactamente. Al igual que en otros conversatorios que ya hemos tenido, aparece este tema de los precios, el tema de la transformación que tú bien señalabas, como una de las estrategias, ¿cierto?, a introducir en estos cultivos que en nuestros países, de alguna manera, en este último tiempo ha estado en cierto nivel de incertidumbre, sobre todo porque la quinoa hoy en día se ha expandido a otros países y obviamente se favorece, ¿cierto?, el tema de la aproximación de la producción con el consumo. Entonces, que nuestros productos de Latinoamérica viajen a los principales puntos de consumo, ya sea en Estados Unidos o en Europa, hoy en día están en un nivel de incertidumbre, dado que estos mismos países, tanto en Europa, en Asia, incluso en África, y bueno, y en la mayoría de los países del mundo, hoy en día se cultiva quinoa para el consumo local. Entonces, ¿cómo nos volvemos más competitivos? Yo creo que el tema de agregar el valor agregado. Y en ese contexto, me gustaría conocer de la impresión de ustedes, la experiencia que han visto con estos mismos productos patrimoniales que ustedes tienen en México. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esto de la transformación de los productos? ¿Es una posibilidad en caso para la quinoa, por ejemplo, que a veces no es necesario tener una gran producción para competir en la producción primaria del grano, pero sí con poca producción quizás poder lograr ciertos niveles de desarrollo que signifique vender a un mayor precio, pero abarcando nichos bien específicos? No sé si podrían poner algún ejemplo de cosas que han ocurrido con los productos como los frijoles, como son tan comunes allá en México, el maíz, la chía o este mismo amaranto. Yo puedo comentar que sobre todo en el caso del amaranto, que es un cultivo subutilizado y nativo, pues se han desarrollado diversas estrategias para producir, pues incluso desde alimento que a nivel gubernamental se distribuía entre los niños para mejorar su dieta, a nivel de especies de panecillos, de algunas botanas o incluso algunas leches a base de manera. Creo que ha avanzado el consumo del amaranto y lo mismo se está buscando en el caso de otros productos, como es el caso de la chía, hacer panes. De hecho, grandes empresas panificadoras incorporan la chía y eso les da un valor agregado, eso les da un mayor precio, y pienso que desde esa misma estrategia se puede trabajar, como el caso de la quinoa. Sí, justo eso iba a comentar también en el caso del amaranto, que la desventaja que le vemos nosotros principalmente con respecto a quinoa es que la asociamos a productos dulces, y la quinoa se puede preparar tanto en alimentos dulces como en alimentos salados. Y nosotros, la propuesta no es sustituir al maíz o al frijol de ninguna manera, porque tradicionalmente son nuestros alimentos ancestrales. Lo que nosotros hemos comentado es que sea un suplemento, o sea, que sea adicional a lo que ya consumimos. Y en ese sentido, lo que es el sabor salado, nosotros hemos probado que se puede utilizar la quinoa como el arroz, o sea, en caldos, como aquí en México, que nos encanta que el arroz a la tumbada, que vaya, una serie de alimentos que llevan arroz. Y en el caso de lo dulce, también puede ser como sustituto de avena, porque nosotros ya hemos probado para hacer galletas, hacer hot cakes, waffles, e incluso gelatinas. Nosotros también hemos hecho
gelatinas de mango, y cada uno de estos trabajos, desde luego, como parte principal, nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado, bueno, pues han tenido la difusión a través de congresos, y pues prácticamente a las personas se les dice cómo pueden consumir la quinoa. Sí, en ese sentido, Alma, en México existen programas de alimentación dirigidos específicamente a la población escolar con alimentos así de este tipo. No hay programas como tal. Hubo una iniciativa que tuvo la SEP, que era las escuelas de tiempo completo, y ahí se les daba de comer a los niños para que no tuvieran un ayuno prolongado hasta el momento de llegar a sus casas. Pero el cómo se alimentaban, me parece que no era una dieta que estuviera basada principalmente en maíz o frijol. O sea, simplemente era como la comida corrida que se vende comúnmente aquí en nuestro país, que es la sopa, el guisado, y ya el extra son los frijoles o el postre, ¿no? Pero no como tal fomentar el consumo de algo. Perfecto. Bueno, en otros análisis que hacíamos con los conversatorios que hemos tenido durante el día, se hablaba de un aspecto importante de las alianzas. ¿Ya? Yo creo que en todos los conversatorios concordamos en que la alianza entre el sector público, en este caso específicamente desde las políticas que emergen, ¿cierto?, del Estado, son clave para fomentar, por un lado, el concepto de, más que la quinoa en específico, la alimentación saludable. Y ahí esto es un gran paquete, ¿cierto?, en la cual pueden ir una serie de productos que provienen de los campos de nuestros países, pero por otro lado también el rol de la investigación es clave. ¿Ya? Por un lado, porque genera los antecedentes para, por ejemplo, entregar los antecedentes de cuál es el balance de nutrientes que se podrían desarrollar, por ejemplo, para desarrollar productos específicos para poblaciones escolares, como decía previamente en mi pregunta, o para otro tipo de poblaciones como son los adultos mayores. Y adicionalmente, por ejemplo, había un caso bien interesante en Argentina, en donde una institución pública de investigación asumió el rol de desarrollar maquinaria con un nivel adecuado de tecnología para pequeños productores. Por lo tanto, ese tipo de alianzas son clave en términos de investigación, las políticas públicas, la asociatividad de los campesinos que siempre está presente. Por lo tanto, creo que este tipo de conversaciones son esenciales también como para cómo nosotros generamos vínculos para un poco transferir estas cosas que entre todos hacemos cada uno por sus rincones del mundo, ¿cierto? Pero con un solo objetivo, de promover este tema de incentivar el consumo de la quinoa en nuestros países respectivamente. Entonces, ya un poco llegando a la fase final de nuestro conversatorio, me gustaría dejarle abierta la palabra, podemos partir con Eulogio posteriormente con la doctora Alma, de qué reflexiones, qué pensamientos tienen ustedes o qué recomendaciones podrían entregar como conclusiones en un conversatorio que, si bien es bien cortito, pues ya hemos tenido varios durante el día, pudiésemos rescatar como ideas principales para fomentar el consumo de estos alimentos estratégicos, en este caso particular el de la quinoa. Bueno, yo puedo comentar y abundando en lo que acabas de comentar de las alianzas. En el gobierno actual se está buscando un programa de apoyo estratégico hacia los productores. Es decir, sobre todo fomentar la producción apoyándose en los desarrollos tecnológicos e incluso en el caso de cultivos nativos, como es el amaranto, como es la chía, dar un incentivo económico a los productores y además a acompañarse con técnicos, con investigadores, para que su producción sea favorable. Entonces yo pienso que una estrategia como esas nos permitiría un desarrollo del cultivo de la quinoa y de su consumo. Gracias. Creo que a nosotros nos toca la parte de la difusión en este sentido, porque estamos también participando interesados en lo del proyecto CONACYT, en el sentido de regresar a la alimentación tradicional, y los estudios que estamos haciendo son de metabolómica y microbiota. O sea, si ya es algo que, digo, si nuestros ancestros
alimentaron de esa forma, creo que sería un buen antecedente. Sin embargo, tenemos que apoyar ahora lo que decimos con bases científicas, y en ese sentido está yendo nuestro trabajo como cuerpo académico, el hecho de investigar ya y de informar a la población en general sobre los beneficios a nivel de metabolómica y microbiota. Excelente. Y una última pregunta, ustedes comen quinoa, ¿no? Claro. Así es. Claro que sí. Muy bien. Bueno, nada más que agradecer a la doctora Alma Vázquez y a Eulogio de la Cruz, ¿cierto?, por el tiempo, ¿cierto?, de poder conectarse con nosotros y estar presente en este día 7 de julio, conmemorando este Día Internacional del Consumo de Quinoa, que no tiene nada más que como objetivo difundir, conversar, detenerse algunos minutos en este día para poder un poco analizar cómo podemos mejorar nuestra alimentación. Sé que no todo es en base a un puro alimento, pero nuestra riqueza cultural que tenemos en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros rincones, en nuestras regiones, en nuestros estados, implica un aporte a ese tema de la soberanía, ¿cierto?, alimentaria, ¿cierto? Hoy en día es muy importante y ha quedado muy reflejado que en este entorno de la pandemia hemos visto esta gran amenaza que significa depender de los mercados, ¿cierto?, para poder alimentarnos. Creo que propiciar espacios en donde nuestra alimentación se base de nuestro entorno mejora tanto nuestras vidas con nuestros productos tradicionales, como bien decía Alma, si nuestros ancestros lo hacían, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer diferente? O sea, ¿por qué tenemos que redescubrir la rueda, como decimos acá en Chile? Y en ese sentido aportar a las economías locales. Yo creo que la quinoa es un muy buen modelo que representa todo eso, así que creo que hemos tenido en cada una de estas conversaciones estos puntos que son comunes en cada uno de los rincones con quienes hemos hablado. Así que quiero agradecerles y, bueno, devolverles un poco el turno para que tomen la palabra para poder despedirnos de esta sesión. Así que yo me despido. Muchísimas gracias por su tiempo y su disposición. Muchísimas gracias. Y bueno, la quinoa es un cultivo sumamente nutritivo y que propicia una agricultura sustentable. Así que enhorabuena por este Día de la Quinoa y por un mayor consumo de este grano andino. Gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación, y como ustedes dicen, regresar a la Pachamama. Exacto. Creo que es lo que debemos de hacer todos en nuestros países. Y un gusto seguir conversando en cualquier otra ocasión, y desde luego colaborando con ustedes. Que estén muy bien. Muy bien, ha sido un gusto y nos encontramos en una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta Gracias. luego. Adiós.